a ir contestando a lo largo del programa. Evidentemente Salvador Freixedo es un hombre que rompe esquemas, pero yo diría, como él dice, tampoco hay que hacer caso de lo que dice Salvador Freixedo. Vamos a pensar nosotros por nosotros mismos. Vamos hasta Valencia y esta presentación. Buenas noches, presentación. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, si puedes rapidito, por favor. Saludos a Salvador. Gracias. Mire, es que esta tarde hemos estado un poco de charlas de religión y tal, que nos ha dado por ahí, se ha terciado la cosa, y al final de la charla nos hemos preguntado, ¿por qué Dios? Y ahora, mira, me ha venido muy bien de preguntárselo a usted, digo, ¿por qué si Dios es tan poderoso, ha hecho todas las cosas tan buenas del mundo y todo, ¿por qué no cambia la mente de todo el mundo y la gente que sea toda buena y que nos queramos todo el mundo? Y eso porque él puede hacerlo, siendo tan poderoso. Y nos hemos preguntado eso y así nos hemos quedado la conversación. Vamos a ver. Él podría hacerlo, porque si una madre, si un hijo le sale rebelde y ella pudiera limpiarlo y que fuera bueno, pues lo haría. Entonces Dios, que es tan bueno y tan poderoso y lo ha hecho todo el universo, ¿por qué no limpia las mentes de todo el mundo y que seamos todos buenos y que nos queramos todos? Bien, señora, comprendo su pregunta y además perfectamente hecha y con toda lógica. Muy bien, esa pregunta que usted hace, yo le digo, pregúnteselo usted a los teólogos que le han presentado esa idea de Dios como un señor, un Dios personal, un tipo que está ahí, porque mi Dios no es así. Y ciertamente, si Dios es una persona, tiene usted todo el derecho a decirle por qué hay tanto mal en el mundo, por qué hay tanto dolor en el mundo, por qué hay tanta hambre en el mundo, por qué casi siempre ganan los bandidos y los desgraciados, ¿verdad? Pregúntenselo a los teólogos, verán cómo los teólogos empiezan a decir donde digo, que digo Diego, y arman una cantidad de cosas, pero nunca se lo van a explicar. Esa pregunta se la vienen haciendo los hombres desde hace muchísimo tiempo. Le puedo decir nombres de filósofos que se la decían ya en la antigüedad. Y se la dijo, la repitió después Filón el judeo, lo dice así expresamente: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita tantos males? Y si Dios lo sabe todo, ¿cómo no se da cuenta de tanto mal como hay en el mundo? Pero esa pregunta es para los que creen en un Dios personal. Mi Dios no es así. Es muy difícil explicarle ahora a usted en pocas palabras cómo es mi idea de Dios, y me he dedicado a hacerlo en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Ahí digo yo ¿cuál es mi idea de Dios? Vamos hasta Barcelona con la última llamada que vamos a poder pasar en esta primera hora. Manuel. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Perdón también porque te hemos tenido un rato al teléfono. Muy rápidamente, si puedes. Sí, mira, yo quería preguntarle al señor Freixedo, que lo echaron de la iglesia, ¿no?, por apoyar el tema de los extraterrestres, ¿no?, comparándolo con la Biblia, ¿no? No, precisamente por eso. Fue por un libro anterior que se titulaba Mi iglesia duerme. Bueno, yo sabía algo de esto, ¿no? Entonces, me quería preguntar, usted ahora está un poco en contra, ¿no?, de los extraterrestres. En contra, no, nunca. Vamos a dejar, perdona, Manuel hace toda la pregunta. No es esto nada más, no es esto, que quería saber si estaba en contra, ¿no?, si me podía explicar el porqué, o si no estaba en contra, que me lo dijera nada más. De acuerdo, gracias, Manuel, y escucha a través del receptor. Aunque de esto avanzo a nuestros oyentes que vamos a hablar en la segunda parte del programa, en la segunda hora, cuando hablemos de los dioses del cielo, pero bueno, avanza. Yo no estoy en contra, yo creo en el fenómeno ovni, es más, vengo ahora en Puerto Rico, he andado buscando y en México más fenómenos de estos, me interesa muchísimo el problema. Estoy en contra de los ingenuos que creen que tienen una explicación ya para todo el fenómeno y parece que eso lo saben todo y no saben que el fenómeno ovni es complejísimo y no es tan simple como ellos piensan. Yo no estoy en contra de eso, yo creo que existe un fenómeno y que hay detrás de él una cantidad de inteligencias y de cosas de las cuales si quieres hablamos después. Sí, lo vamos a hablar después. Para terminar este esbozo que hemos hecho de la crisis de la religión o de las religiones, ¿tú crees que, bueno, decías que no se puede no fiar de nadie, que cada uno ha hecho de su capa un sayo, aprovechándose lo que ha podido para sus propios intereses, pero bueno, ¿qué hacer ante toda esa gente que tiene fe, que cree en las cosas todavía? ¿Qué se puede hacer? Incluso los que de alguna forma la hemos perdido por toda esa gran cantidad de mentiras que nos hemos dado cuenta que nos han contado. ¿Nos podemos agarrar a algo todavía? Si hay valores todavía a los que agarrarse. Muchísimo. Hay cosas en las que creer. Yo, gracias a Dios, he perdido la fe. La fe ingenua que tenía antes, infantil. A Dios gracias, perdí aquello. ¿Y qué gané? Pues gané entonces racionalidad, ¿entiendes? Y gané muchas otras cosas. No que no estando todo perdido, ni mucho menos. Al contrario, aquel que se sienta en la actualidad, que se sienta un poco, qué sé yo, dudoso, y que se sienta nervioso, está bien. Quiere decir que le pasa lo que le pasa al que está en medio de un terremoto, ¿verdad? Que está nervioso porque ve que las casas. En cambio, el que no está nervioso es que está dormido completamente. Hay mucha gente dormida que traga lo que le den, siguen dándole todavía a comer para un alimento de su espíritu intragable, y sin embargo ellos se lo tragan tan tranquilamente, nunca se preguntan nada. ¿En qué creo yo? Vuelvo a decir, yo he dicho, tengo un capítulo entero en un libro
que es en qué creo y en qué no creo. En el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Yo creo en 40.000 cosas bellas que hay en este mundo. Creo en el hombre, creo en la inteligencia, creo en el amor, creo en la naturaleza, y creo en que hay algo por encima de mí que es, no sé, como los teólogos, ellos se lo saben todo, pero eso que se llama Dios, yo no sé cómo es, supera con mucho mi capacidad de comprensión, pero creo que hay un orden en el mundo. Y por si fuera poco, aún tenemos otros dioses venidos del cielo para complicar más el asunto. En muchas de sus apariciones se siguen momentos como los que ahora les vamos a narrar. Este es un tipo de encuentro en la segunda fase. Algo está descendiendo del cielo y entra en la vida de esta mujer. Se ha producido el contacto. Esto es un encuentro en la tercera fase. ¿Qué pasará ahora? Esta mujer va a encontrarse cara a cara con algo que sobrepasa su imaginación. Su mente ya no le pertenece. Va a sufrir una terrible odisea sin precedentes en la experiencia humana. Algo está sucediendo en el mundo. Esa terrible experiencia se está repitiendo mucho más a menudo de lo que pueda parecernos. En Estados Unidos se ha desatado una fiebre increíble que habla de miles de seres raptados. Algunos han vuelto, otros no han regresado aún para contarlo. Eso era un poco lo que parece ser que ocurre cuando se tiene un avistamiento. Es una experiencia profunda que queda que deja un gran impacto a las personas, ¿no, Salvador? Bien. De esos nuevos dioses del cielo que lo hemos llamado. Las luces del cielo, tal, todo el fenómeno ovni, ¿no? Sí. Estaba yo distraído ahora, escribiendo aquí. Sí, ahora parece que está reviviendo otra vez el fenómeno. Sabes que eso va por olas, va y viene, es como las modas. Y ahora, con motivo de la salida de 2 libros en Estados Unidos, que se llama Communion, uno, Comunión, y otro se llama Intruders, que es intrusos, pues se levantó una ola hace como un año, que convirtió a uno de estos libros, o casi a los 2, en unos bestsellers, y está la gente agitadísima, y yo, pero es que me río muchísimo porque algo de eso pues lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, años, ¿verdad? Y veo cómo se cumplen ciertas cosas y ciertas que parecían teorías, pero no, que también no son teorías. Y ya te digo, me da muchísimo gusto. Ahora precisamente pues en Puerto Rico hemos hablado con alguna gente. Y para que los que siguen creyendo todavía que en los buenos hermanos del espacio, etcétera. Bueno, hay gente que no admite nada de esto y que cree que lo que hablamos de esto estamos chiflados. ¿Qué les digo yo a esos? Dios los bendiga, ustedes sigan leyendo el Ola y oyendo lo que dicen los políticos y ahí, para adelante. Ahora, hay gente que está más despierta y que se da cuenta que cuando tanta gente habla de eso, ahora, quiere decir que algo hay. Y a eso yo les digo, no hay algo, hay mucho detrás de eso, muchísimo. El fenómeno ovni es el problema más grande que tiene la humanidad planteado, en el orden por lo menos diríamos intelectual. El problema más grande que tiene la humanidad son los líderes políticos que tenemos en el mundo entero. Eso es y si se van ellos vienen otros y tienen el caos que tienen montado. Pero bueno, eso es a las inmediatas. Pero en un orden, ya te digo, intelectual, es esto. Son eso que llamamos ovnis. Es lo que está detrás de eso. Que son los causantes de todas las religiones. Que son los causantes de todo el caos político que hay, etcétera, etcétera. Eso es el fenómeno ovni en el fondo. Pero mira, para que veas que no son los hermanos buenos del espacio. Ahora estuvimos hablando, mi mujer y yo, en un sitio de Puerto Rico, se llama La Parguera, con Pancho Francisco. ¿Sabes? Cuando era niño él, tenía, pues no sé, 10 años tendría, iba caminando con su padre a la madrugada, tenían que caminar mucho hasta un central de azúcar donde trabajaban, tumbaban caña, etcétera, y se les puso una enorme luz encima por la noche. Su padre lo tiró al suelo, él se puso debajo de unas hierbas, ¿y qué hizo? El ovni mató a su padre, y lo mató con radiaciones.
Se empezó a poner enfermo el padre, y los médicos no sabían qué tenía, y a los pocos días pues se murió. Decían que de cáncer de hueso. Se murió de la radiación que le mandó el OVNI. Y él, el niño, que hoy día es un hombre ya de casi 60 años, él pues, estuvo enfermo mucho tiempo, pero lo fue superando y lo superó. Casos como ese, santo Dios, hay por cientos, por miles. ¿Hay otros casos positivos? Sí, los hay, porque esa gente son como nosotros, buenos y malos.